Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este lunes 4 de junio de 2018. Saludos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea de Canal 23 a través del fanpage de TVO Canal 23, desde luego en Facebook, también en Periscope, en Twitter. La otra opción que descargue desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Los números habilitados están apareciendo ahora mismo en pantalla. 2263-0023, 2264-9179. Pueden participar si ustedes lo desean. Esto será después del primer segmento de Conexiones. Quiero mostrarles a ustedes los temas en agenda, sobre todo esto de la tragedia que ha ocurrido en la vecina Guatemala, la erupción del volcán de fuego que hizo erupción justamente el día de ayer a eso de las 12:40 de la tarde, de mediodía. Y estas son imágenes que han transcurrido desde el día de ayer hasta hoy, sobre todo la mañana de este lunes, de los cadáveres que se han encontrado. Hay un número preliminar de fallecidos. Inicialmente se está hablando de 15, luego fue subiendo la cifra a 25, se habla de 33, ahora se está mencionando hasta 77, 78 fallecidos, pero insistimos que son cifras preliminares porque hay varias aldeas que han sido soterradas por material piroplástico e incluso se presenciaban algunas imágenes bastante fuertes. Esto es lo que está presenciando usted, es una zona de un campo de golf, prácticamente quedó cubierto por el material piroplástico. Hay que considerar que el material piroplástico es sumamente peligroso, sobre todo porque eso incluye ceniza, pero también es material incandescente. Prácticamente quien lo respira se fulmina, prácticamente se cristalizan los pulmones y fallece en el instante. Eso es lo que tenemos ahí de esas imágenes, el antes y después de este centro de golf allí en el sector cercano al volcán de fuego. Algunos datos que se han manejado, este es por ejemplo hasta las 11:30, pero está variando como decimos, y acá de manera oficial se confirmaba de 33 fallecidos, pero el número está evolucionando, puede ser prácticamente el doble sin duda alguna. Lo que sí está claro es que hay 1.7 millones de personas afectadas, han atendido más de 3.260 personas, heridas 46, evacuados 3.265 personas en albergues, 1.711. Aeropuertos afectados hasta las 8:30, se habilitó el aeropuerto La Aurora, pero solo para vuelos que permitían establecer un corredor de ayuda para las víctimas, y a eso de las 2:30 de la tarde de este mismo día pues se estaba habilitando de manera poco regular la pista principal de La Aurora para los vuelos comerciales. Esto es lo que tenemos, se está esperando pues algún poco de si hay alguna ayuda. El estado de alertas, las alertas aún continúan en color rojo en Escuintla, Chimaltenango, Zacatepeques, Alotenango, casco urbano de Escuintla, Yepocapa y Santa Lucía, Sumalguapa, mientras que a nivel nacional aún se maneja una alerta anaranjada institucional. Este es un poco el mapa, la parte inferior que tiene usted ahí, el mapa en rojo, desde luego lo que tiene que ver con las alertas departamentales y alertas municipales. Ahí lo tiene usted de mejor manera. Obviamente no hay condiciones para viajar a Guatemala en estas circunstancias, eso tiene que considerarlo. Esperamos que esto tampoco afecte el flujo comercial hacia nuestro país, sobre todo que dependemos de manera fundamental de toda esta parte de las legumbres, las verduras que vienen de la vecina Guatemala. La erupción fatal en Guatemala es la portada de Diario El Mundo, siempre en el seguimiento de esa información. El Ministerio de Medio Ambiente que decía este mismo lunes a mediodía que la erupción del volcán de fuego no ha activado los volcanes de El Salvador. Hay un seguimiento al detalle, sobre todo el volcán de San Miguel, pero está confirmado de que no hay ninguna relación, ni se ha determinado que pueda estar entrando en actividad algún volcán en nuestro país, afortunadamente en medio de la tragedia que está viviendo Guatemala. Erupción del volcán de fuego deja muertos y 1.7 millones de afectados, dice el diario de hoy. La portada justamente sobre eso, el volcán de fuego que hace erupción, y en su portada aumentan los pacientes con fiebre tifoidea. Esto es desde luego ya en nuestro país. Otros temas, la Corte que paga más de 3.9 millones de dólares por año en alquiler de edificios. El Colegio Médico que alerta sobre aumento de casos de tifoidea. Las pandillas que obligan a las familias a huir de sus casas en Ozatlán. Mientras tanto, en información internacional, en Nicaragua, que fallece el cardenal Obando y Bravo, histórico mediador de conflictos en Nicaragua. Una figura bastante controversial y polémica en ese país, porque algunos también lo señalaban de haber sido de alguna forma cómplice del régimen de Daniel Ortega. 40 años después, Carlos Mejía Godoy y le canta a otra rebelión. Nicaragua se juega su futuro.
La prensa gráfica en Estados Unidos persiguen a jóvenes por vestir de azul y blanco. Entidades acosan a salvadoreños por vestimenta y calzado. El Papa Francisco que pide respetar la vida de los nicaragüenses. Los acusados de ser pandilleros en Estados Unidos, el detalle también de esta información, los salvadoreños en el exterior que pueden inscribirse en línea para votar en 2019. De esto estaremos hablando con nuestros invitados. El Salvador, año político, junio de 2017 a mayo de 2018, el informe que se ha presentado recientemente. Este es alguno de los temas que se han abordado, sin duda alguna, la composición de la Asamblea Legislativa 2018-2021, cómo queda cada partido político, el porcentaje en representación también que se muestra por partidos. Y este dato interesante sobre los potenciales escenarios de las diferentes combinaciones para alcanzar mayoría simple y calificada en la legislatura que ya se ha instalado. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompañan en nuestros estudios acá en San Salvador Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADE. Luis Mario, bienvenido, buenas tardes. Perfecto, agradecemos también a Luisa Solano, ella es investigadora del Departamento de Estudios Políticos de FUSADE. Luisa, bienvenida, un gusto. Buenas tardes, William, gracias por el espacio. Bueno, perfecto. Tenemos habilitados dos números, pero será después de este segmento. Es decir, más o menos a las 5:20, 5:25 estaremos habilitando dos números. Si ustedes desean participar, pueden hacerlo. Luis Mario, a ver si hacemos una especie de introducción rápida, porque hay varios temas, desde luego, que están en agenda en ese informe y que obviamente tienen que ver con la evolución de este país en materia política, y todo esto va en perspectiva para la elección presidencial 2019. Pero si intentamos tener un resumen en pocas palabras, difícil, porque es un libro muy importante. Bueno, ustedes me lo entregaron, ¿no? hace algunos minutos, y sí es muy extenso. Ojalá pues quienes tienen la posibilidad de descargarlo en línea, está ahí, lo han ustedes viralizado en redes sociales, ¿no? Correcto. Pero bueno, Luis Mario, entonces, ¿cómo se puede resumir el informe? ¿Qué perspectiva nos da? William, muchas gracias. Primero, solidarizarnos con nuestros hermanos guatemaltecos por esta tragedia que ha ocurrido, y bueno, esperando que pronto empiece la calma y la normalidad, ¿verdad? Y por supuesto mantendremos en oración a todas las familias, y ojalá que no siga aumentando el número de fallecidos. Por lo demás, William, justo presentamos la semana pasada el informe que llevamos ya 9 años pues elaborando en el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Luisa Solano, Mónica Tobar, el equipo que estamos en el departamento, vamos registrando y vamos documentando cada una de las noticias que ocurren pues durante todo el año, para luego sustentar con discursos oficiales, con noticias y con datos concretos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que ha ocurrido durante los 12 meses que van desde junio de un año al 31 de mayo del otro. Es muy difícil, como usted bien lo dice, William, resumir el año político, porque nosotros no evaluamos la gestión del presidente, lo que hacemos es una apreciación en varios ámbitos. Vemos cómo está la relación del presidente con aquellos partidos y coaliciones u organizaciones de la sociedad civil que respaldaron su candidatura cuando se lanzó a presidente. Analizamos el compromiso del presidente de la República con la democracia, su relación con el sector privado, la eficacia de la administración pública, es decir, cuánto ha avanzado en programas sociales, en inversiones de megaobras como el Chaparral, el Puerto de la Unión. Y en esta ocasión justo empezamos con la presidencia de don Salvador Sánchez Serén a evaluar otros hechos políticos relevantes que también consideramos debe la ciudadanía mantenerse pendiente. Y en esta ocasión elegimos las elecciones que se celebraron el 4 de marzo, el estado en que se encuentran todo el tema de la seguridad pública y el trabajo y el impacto de las sentencias de la Sala de lo Constitucional durante estos 9 años. Sabemos que termina el trabajo de los 4 magistrados que fueron electos allí en el 2009, y pues creemos que registrar el enorme trabajo que han hecho y el impacto que ha tenido esto en el sistema político nos parece importante, ¿ya? Así que nosotros consideramos que el elector es el que debe dar pues una evaluación volviendo al año de gobierno. Ahí hay, digamos, datos muy concretos para conocer cuál fue la reacción de las bases respecto del presidente de la República con los resultados del 4 de marzo. Hay pues reclamos muy serios
hubo una recomposición del gabinete, hubo una complicidad entre el presidente y la comisión política para que básicamente no cambiara nada, ni en la cúpula del partido, ni en el gabinete de gobiernos donde se dio una rotación. Vemos en su relación con el sector privado que si bien los empresarios siguen reconociendo ese espíritu dialogante del presidente, hubo reclamos importantes porque no terminan de concretizarse los acuerdos que surgen de las mesas de diálogo. Hubo también un veto a la ley de simplificación administrativa, que era algo importante para reducir burocracia y trámites en el Estado. Hubo una crítica muy severa a la elección del representante del sector privado en CIGET por haberse violentado procedimientos. En el caso del compromiso del presidente con la democracia, nosotros le reconocemos al presidente de la República que hay ahí un compromiso suyo para, digamos, no irrespetar los principios básicos de la democracia representativa, pero al mismo tiempo criticamos el silencio del presidente con todas las declaraciones y las propuestas de su partido, principalmente aquellas que se refieren a la reforma de la Constitución de la República para cambiar el sistema de democracia representativa por democracia participativa, y bueno, el tema de concentración de poder político y de ataque a la independencia de las instituciones, particularmente al arreglo constitucional. Luis Mario, ¿qué tanto peso o presión le ejerce, digamos, toda esta situación, toda la problemática, digamos, le ejerce sobre la actividad de gobierno, sobre y que eso pueda tener un impacto sobre cómo se desarrolla este país en términos económicos, por ejemplo, en términos políticos, todos los problemas que está experimentando este gobierno, qué tanta presión le está ejerciendo? Bueno, influye. Yo quisiera ahí que luego mi colega me complementara, porque influye en la atracción de inversión, influye en la actividad económica, por supuesto que influye también en todo el tema fiscal, el no lograr resolver el tema de la deuda, y por tanto hay ahí, digamos, recursos insuficientes para continuar con programas sociales. Que no solo eso, también es el problema que se tiene para el desarrollo de estos programas, también tiene que ver con la eficiencia, qué tan eficiente es el gobierno en ejecutar. Y luego el tema de la seguridad pública sigue constituyendo el principal dilema que tienen los ciudadanos y que se identifica en las encuestas. Ciertamente ahí reconocemos, que lo podemos hablar luego, algunos aspectos positivos, como una moderada reducción de homicidios, el aumento también de la capacidad de los centros penitenciarios, los logros en programa de rehabilitación del programa Yo Cambio, pero al mismo tiempo estamos observando un deterioro acelerado de la credibilidad de la Policía Nacional Civil. Nada menos hoy vemos la captura de importantes miembros de la Policía Nacional Civil y del exdirector del Grupo de Reacción Policial por el caso de Carla Ayala. Entonces, toda esta situación ensombrece y enrarece la situación económica e impide que demos un salto de calidad para encontrar cuál es el secreto del crecimiento económico. Sí, porque uno piensa, Luisa, por ejemplo, los temas anclas, que son los que mantienen a este gobierno anclado, o al país, digamos, en términos generales anclado, y que no lo dejan avanzar. Claro, un ancla es útil cuando el barco se tiene prácticamente en puerto, ¿no? Pero cuando se quiere avanzar hay que levantar anclas. Entonces, pero ¿cuáles son esos temas entonces que están anclando al país y no dejan que se levante? Bueno, dentro del análisis de eficacia de la administración pública que hemos realizado en el documento, lo que evidenciamos de inicio es que no ha habido una capacidad de ejecución dentro del Ejecutivo. Tanto los líderes, digamos, los principales cabezas de las carteras de Estado no han tenido la capacidad de llevar a término las metas trazadas. Cuando uno analiza, por ejemplo, en el caso de inversión pública y ves los fondos programados versus lo que se logra ejecutar, la ejecución es un porcentaje bastante bajo. Por ejemplo, para el año 2017 fue del 59%, y si lo comparamos con los años anteriores, que se venía viendo, digamos, expectativas positivas en cuanto a la mejora de los porcentajes de inversión, para este año parecen haberse retrocedido. ¿En ejecución presupuestaria? En ejecución de inversión pública. De inversión pública. De inversión pública. Sí, el caso también, digamos, de obras importantes de infraestructura, nosotros específicamente analizamos 4, el Citrans, el Chaparral, el Puerto de la Unión y el aeropuerto, que son obras importantes que por su tamaño, digamos, tienen un impacto en la economía en cuanto a la generación de empleos, en cuanto al dinamismo mismo del mercado, y no ha logrado, digamos, avanzarse. El Puerto de la Unión hace 10 años fue su inauguración oficial, todavía sigue operando al 2% de su capacidad.
no se ha logrado concesionar. En el primer año, si recordamos, se pierde la oportunidad de concesionarlo en la licitación. Hoy nuevamente se va a hacer un segundo intento de licitarlo, se ha anunciado que va a iniciarse en agosto, pero mientras tanto se siguen pagando préstamos, se sigue pagando mantenimiento y sobre todo en el caso del Puerto de la Unión, una obra que genera pérdidas que tiene que ser asumida, digamos, por otras empresas de CEPA que sí son rentables. Lo mismo en el caso de la presa El Chaparral, que también se tenían, digamos, expectativas positivas durante el segundo año cuando se retoman los trabajos de la construcción de la obra. Al cuarto año de gobierno lo que se analiza son una serie de reprogramaciones en cuanto a la construcción. Se tiene el 63% de avance a marzo, de acuerdo a datos que nos proporcionó CEL, pero digamos que no se logran concretar los proyectos. Ese ha sido, digamos, el gran problema durante estos 4 años de administración. No se logra avanzar y no se logran concretar los proyectos que se tienen programados. Y claro, en este contexto el Puerto de la Unión sí es como el símbolo de la máxima expresión, ¿no? Porque uno dice, bueno, ahí qué pasó, o sea, al final no se concesiona, toda la infraestructura que se creó alrededor de todo el tema logístico, pero además incluso educativo, ¿no? Porque el Megatec estaba diseñado en función de las necesidades que iba a tener ese puerto, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, todo esto no hay nada más. No, es una obra de más de 170 millones de dólares, de las cuales únicamente lo que se ha logrado en este tiempo es continuar pagando el préstamo. Y se perdió, como usted dice, la oportunidad de lograr un polo de desarrollo que no únicamente sea San Salvador, sino también empezar, digamos, a tener un desarrollo territorial en otras partes del país. El puerto, digamos, no ha tenido los frutos esperados, es una inversión importante que no únicamente, digamos, iba a ser para la atracción de inversión, pero también para la generación de educación y de desarrollo de oportunidades para la gente que vivía en la Unión o que vive en la Unión. Sí. Luis Mario, lo que vemos en los informes siempre es un poco, de alguna forma, como los principales temas son recurrentes y algunos son prácticamente crónicos, ¿no? Ya un problema, digo, si fuera una enfermedad crónica que está padeciendo el país. ¿En qué momento es que se puede romper esto? O sea, porque parece que seguimos con el mismo ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo romper esta situación que tiene el país? Pues es un buen punto, William. En la medida que los partidos y pues grupos en la sociedad, empresarios, trabajadores, movimientos sociales, no nos sentemos para revisar cuál es el rumbo, cuál es la visión de país, a qué le queremos apostar, vamos a seguir simplemente con reformas o acuerdos, pero que no son estructurales, ni permiten llegar al final a dar el salto que necesitamos para generar riqueza, para seguir atrayendo inversión privada en serio. Ciertamente hay un aumento de la inversión entre el año pasado y pero cuando nos comparamos con Centroamérica continuamos bastante rezagados. Entonces hay que señalar lo siguiente: cuando en el apartado de relaciones entre el órgano ejecutivo y el legislativo revisamos el porcentaje de consensos entre los partidos políticos para respaldar las iniciativas del órgano ejecutivo que el presidente manda a la Asamblea para su aprobación, vemos que ciertamente hay un porcentaje alto, más del 70% de acuerdos, aprobándole reformas que tienen que ver con seguridad o con algunos aspectos pues aislados en materia económica o de reducción de trámites, pero no hay, digamos, consensos alrededor de los grandes temas. Ha empezado, y suele suceder, a darse algún tipo de consenso en materia de aprobaciones de préstamos. Vemos ahí un mayor número de empréstitos internacionales respaldados por la mayoría o todos los partidos políticos. Recordemos que ahí se necesita mayoría calificada, más de 56 votos, y por el impago, es decir, por el incumplimiento que hubo en materia de préstamos por parte del gobierno, donde le dejamos de pagar a los organismos financieros internacionales, hubo entonces ahí pues un impulso para que el gobierno cediera en ciertas cosas y el resto de partidos políticos respaldara, por ejemplo, la emisión de bonos que se hizo el año pasado para evitar un nuevo impago, cuyas consecuencias quizás el ciudadano hoy día no logra percibir porque, por ejemplo, no se le ha dejado de pagar salarios a todos los empleados públicos, pero hay países, claro,
que entran en impago y que la consecuencia mayor es esa. Entonces, sí, el caso extremo Grecia, por ejemplo. Bueno, ¿no? Grecia, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Entonces tenemos un impacto muy negativo. Ojalá que no tengamos que llegar a crisis como esas para ponernos de acuerdo, sino que ahora, en una relativa estabilidad, en una relativa calma, que no lo es, porque tenemos un porcentaje de deuda muy importante, tampoco lo es en el tema de seguridad, porque tenemos más de 300 homicidios mensuales, pero a ver, no permitamos llegar a un colapso para ponernos de acuerdo, porque entonces nos va a costar aún más resolver los problemas que tenemos como país. Y ahora bien, ¿qué tanto impacto está teniendo? Porque ustedes en el informe entra una elección, ¿no? Es correcto. Que es la elección de diputados y alcaldes, y sí, lo han analizado a la luz de eso, pero ¿qué tanto impacto está generando el hecho de que hemos tenido o vamos a tener 2 elecciones prácticamente al hilo en toda la posibilidad que el país pueda tener de salir o estancarse más? Pregunto esto porque algunos sugieren la posibilidad o el hecho de que la nueva configuración de fuerzas en Asamblea Legislativa y la posibilidad digo entre comillas, de que incluso el Partido Arena pueda haber esa posibilidad de volver al poder en la elección presidencial del próximo año, entonces eso viabiliza algunos acuerdos en Asamblea Legislativa por el hecho de que dicen, bueno, si no aprobamos este presupuesto, si no aprobamos este proyecto de préstamo, nosotros quizás tomemos el poder el 1 de junio del próximo año y entonces es una especie de harakiri no apoyarlo. Pero no sé, o sea, como hay 2 escenarios, ¿qué tanto está influyendo? No, influye sin duda alguna, y usted ha tocado temas bien relevantes. En el 2008, antes de la alternancia, cuando llega por primera ocasión el FMLN al poder, hubo un consenso importante en el que se aprobaron, si no me equivoco, cerca de los 3.000 millones de dólares para, bueno, lograr básicamente reestructurar toda la deuda pública. Y se dijo en su momento, perdón, dejamos la mesa limpia. Claro. Ese era un poco el Ese lenguaje, fue ¿no? justo el lenguaje entre el FMLN, Arena, para que el partido que llegara tomara entonces un nuevo impulso para tratar de resolver por completo el tema. Faltó darle seguimiento a ese impulso de tal forma que se sentaran todos los actores, incluyendo aquellos que no están representados en partidos políticos, y bueno, lograr consensuar un proyecto de acuerdo fiscal que hiciera más eficiente el gasto, es decir, se redujera todo aquel gasto que lamentablemente lo que hace es desaprovechar el potencial que tenemos como país para seguir construyendo, para seguir en obra pública, para seguir tratando de que el país, bueno, camine, ¿no? No se vio también todo aquello que implica nuevos ingresos. Hay que evaluar si es necesario, después de reducir gasto, después de luchar contra la corrupción, que tiene que ver también con el tema de uso de dinero, ver si es necesario revisar tasas impositivas, es decir, impuestos, ¿no? Pero eso no se siguió haciendo allá en después del 2009, aunque se aprobaron más de 25 impuestos en lo que va de la administración del FMLN. Ahora se quiere hacer lo mismo porque, justo como usted menciona, puede haber alternancia en el 2019, pero aunque el FMLN se reenganchara de nuevo en el poder o llegara a un nuevo partido, el tema fiscal, sin importar quién llegue, hay que, digamos, atenderlo. La nueva configuración legislativa que quedó a partir del 4 de marzo y que tomó posesión el 1 de mayo también señala que, bueno, ya el FMLN no tiene la llave de la mayoría calificada, pero eso no significa que el resto de partidos, empezando por Arena y siguiendo por los partidos minoritarios, GANA, PCN, PDC, va a excluir al partido de gobierno. Siempre tienen que sentarse, porque el que está ahorita liderando el Ejecutivo y que necesita terminar y concluir sus proyectos es este partido. Entonces debe haber ahí un consenso en distintas áreas: fiscal, seguridad, crecimiento económico, para que ojalá dejen encaminados proyectos importantes para el próximo quinquenio. Debo hacer la primera pausa. Cuando regresemos retomemos esta parte que tiene que ver con la nueva aritmética legislativa, que es, a juicio de ustedes, lo que debería prevalecer. Porque, en la aritmética que tienen planteada prácticamente cualquiera sugeriría, bueno, si ahí solo se necesitan 43 votos para algunas legislaciones, aprobación de leyes, y es suficiente entonces Arena PCN, pero luego viene la calificada. Pero ¿qué es lo más saludable para el país? Que tengamos votaciones por unanimidad, que son pocas, muy escasas las que hemos tenido, o
bueno, que sea más o menos, por lo menos de algún consenso básico en la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, en adelante tendremos habilitados dos números de teléfono, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador. Luis Mario Rodríguez, el director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, y también Luisa Solano, la investigadora del misma área, está con nosotros en nuestros estudios. A ver, nos quedamos en el tema anterior y ahora sí tratando de manejar la coyuntura actual, ¿no? Bueno, todo lo que hemos estado hablando es imposible desvincularlo. Pero a ver, ustedes han hecho el ejercicio ya un poco que tiene que ver con las aritméticas, y a ver si me ayudan en producción para poder mostrar el full pantalla. ¿Cuál sería la lógica, Luis Mario y Luisa, de lo que estamos presenciando sobre esta aritmética? Puede ser, digamos, mayoría simple, pues sí, bastaría entonces que Arena y PCN se pusieran de acuerdo y decir, bueno, todo lo que viene en adelante se va con nosotros. Pero para salud del país, ¿qué es lo que debería privar? El consenso, ¿no? Eso Bueno, es lo sí. que hemos hablado. Justo lo tenemos en pantalla, el gráfico. Bueno, a partir del 4 de marzo, digamos que se da esta recomposición dentro de la Asamblea, digamos que esta pérdida de más de 300.000 votos del FMLN, de alguna forma pudiéramos hablar de dos bloques. El primero es el que está conformado por Arena, el PCN y el PDC, que también un poco respaldado por el acuerdo, digamos, legislativo que se firma. Y por el otro lado, pudiéramos tener, en base al comportamiento que se ha registrado en legislaturas anteriores, la alianza entre el FMLN, Gana y Cambio Democrático, digamos, al candidato no partidario, ubicarlo en alguno de los dos bloques, digamos, sí, que todavía es prematuro porque no sabemos cómo va a comportarse. Habría que esperar entonces qué decisión toma el no partidario para decir por dónde va. Sí, correcto, pero digamos que más allá de los bloques o de las posibles alianzas que pudieran formarse al interior de la Asamblea, evidentemente es importante que se logre un consenso, que la mayoría o la mayor parte de las propuestas puedan aprobarse por unanimidad o por la mayor parte de diputados, que puedan lograrse a través del consenso legislativo y no únicamente, digamos, por alianzas o por bloques que puedan formarse. Sí, Luis Mario, sí, por favor. Justo lo que dice Luisa, ¿no? Hay ahí bloques muy claros que nosotros presumimos que son los que pueden irse conformando. Ya serán las negociaciones políticas y en un año preelectoral cualquier cosa puede suceder, pero quizás el ejemplo de la elección próxima de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es el que nos puede servir para que la ciudadanía entienda la importancia de estas alianzas, ¿no? Vamos a elegir a los sustitutos de los actuales 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que básicamente son los que a partir de 2009 han reavivado el interés de la ciudadanía en la justicia constitucional y también han básicamente resuelto áreas o sentencias, resoluciones en áreas importantísimas que tienen que ver con la transparencia y el combate a la corrupción, tienen que ver con la modernización del sistema electoral, tienen que ver con el área fiscal, sin duda alguna, y con derechos sociales que también nosotros hemos tratado de incluir en el informe, como la sala ha venido dando sentencias para que se atienda aspectos que, no tendría la sala que estar resolviendo sobre el tema, pero dada la falta de iniciativa del Ejecutivo, los ciudadanos acuden a la justicia constitucional y la justicia constitucional les da la razón. Esto lo señalo porque la elección de los que van a sustituir a estos magistrados tiene que ser tal que los partidos logren ponerse de acuerdo para que se cumpla el perfil que establece la Constitución, gente independiente, que sean exponentes de las principales corrientes jurídicas que existen en el país, de tal forma que se continúe con la independencia de la institución, se continúe fallando con un criterio técnico, es decir, resolviendo con la Constitución en la mano, y para eso, lo que menos queremos ver como sociedad civil, como centros de pensamiento, es una repartición entre todos los partidos de cuotas políticas, de tal forma que a cada partido le corresponde un magistrado y de los 30 candidatos que han llegado a la Asamblea, elijan aquellos que ellos intuyan pueden influir política o ideológicamente en ellos. O sea, determinado esto por la afinidad más que por la idoneidad del candidato. Es correcto, bien dicho, exactamente. Entonces, este es el ejemplo que traemos a cuenta
para que se pueda, bueno, interpretar la importancia de estas alianzas y de estos números y de esta suma de votos. Hay otros aspectos importantísimos. Ojalá que no necesitemos bloques de partidos para resolver, por ejemplo, las modificaciones que la autoridad necesita para seguir combatiendo la inseguridad pública. Claro. Ahí no se debe tratar de lograr llegar a los 43. Se debe lograr un consenso tal, en coordinación con la policía, con el Ministerio de Seguridad, con la Fiscalía General, con aquellas instituciones que tienen que ver con la seguridad pública, para identificar cómo resolvemos y combatimos más efectivamente el tema de la inseguridad. De lo contrario, el próximo gobierno entrará sin herramientas legales o con las mismas que se tienen a tratar un problema que hemos visto que no se detiene. El presidente Sánchez Serén va a entregar el país básicamente con las cifras de homicidios con la que lo recibió. Eso, pues, lamentablemente no es ningún mérito. Ciertamente ha tenido éxito en reducir algún número de homicidios, insistíamos, pero tener todavía más de 300 homicidios mensuales, digamos que para ningún país debe ser mérito, ni para ningún gobierno. Entonces todos somos responsables de darle a quien dirige el órgano ejecutivo propuestas y colaborar para tratar de resolver este tipo de problemas, ¿no? Ahora bien, la presente legislatura tiene fuertes desafíos en sus manos sobre votaciones futuras que vienen. Bueno, sí. Corte Suprema de Justicia es una, pero tenemos Fiscalía General de la República, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas. Corte de Cuentas, o sea, es. ¿Cómo se define si es a través de configuración de bloques o de qué manera? Es interesante, ¿no? Porque ahora se está planteando, bueno, dicen algunos, si es que la mayoría simple, mayoría calificada prácticamente la tiene en sus manos el Partido Arena, y para ser quizás a veces muy simple dicen la derecha, claro, ¿ya? Claro. Pero bueno, pero es un desafío. Antes de escuchar la reflexión de ustedes, tenemos un televidente con nosotros en la línea. La recomendación que le baje siempre volumen a su televisor y nos escuche por el teléfono. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, estamos al aire. Vamos a ver. ¿Aló? Sí, estamos al aire, le escuchamos. Buenas tardes, don William. Un saludo para sus invitados, a sus distinguidos invitados. Gracias. He estado oyendo el comentario del licenciado Rodríguez, que viene de FUSADES, sobre las recomendaciones y sugerencias que hacen para que, me imagino que se refiere a los diputados de la Asamblea Legislativa, que lleguen a un acuerdo, a un consenso, para que nuestro país salga de todas estas polémicas y estas atrayadoras en que nos encontramos todos los días. Ahora, mi inquietud es si por parte de FUSADES o de las otras instituciones les hacen ver ellos a los diputados todas las sugerencias y las inquietudes por escrito, o en algún programa, en algún paquete que les llegue a ellos directamente, pues ya que por la televisión nada más queda como recomendación en el aire. Entonces consideramos que debería de ser ya objetivamente hablarles y decirles, señores, ya estamos cansados de este dime que te diré, un partido con el otro, y les estamos presentando estas sugerencias para beneficio de la nación, no beneficio de ningún partido. Esa sería pues una inquietud que tenemos como ciudadanía, porque sí, la ciudadanía también quisiéramos dar opiniones, pero pues es más fuerte una institución como FUSADES, ANEP, todas las empresas, que pueden hacérselo llegar, pero por escrito, que conozca el pueblo, que le están diciendo, hagan lo correcto. Esa sería mi sugerencia, y pues felicidades para su programa. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la participación, excelente participación de la amiga televidente. Bueno, justo lo que estamos conversando, pero les dejo la palabra a ustedes. Bueno, la sabiduría está en el pueblo, ¿no? Y la señora ha sido muy atinada al comentar y pedir que se le haga llegar recomendaciones por escrito a los diputados y en general a todos aquellos que tengan el ejercicio de la función pública en sus manos. Nosotros en FUSADES intentamos justo cada discusión que tenemos, cada idea, ponerla por escrito, llevarla inclusive a un proyecto de ley o a una recomendación concreta, y como bien dice la señora televidente, bueno, enviarla a los diputados para que la revisen. Hacemos eventos que Luisa luego se puede referir a cantidad de convocatorias que hacemos,
los diputados tienen agendas llenas, cuesta a veces que nos acompañen, pero es importante que lo hagan, que envíen a sus técnicos, porque justo pueden conocer recomendaciones en todos los ámbitos: fiscal, seguridad, económico, político, social, legal, que necesita tanto el país, ¿no? Porque ustedes habitualmente, estos informes, por ejemplo, además está en línea, ¿no? Claro. Si tienen acceso, los diputados tienen acceso desde luego a internet, pueden entrar a fusades.org. Correcto. ¿No? Ahí está el informe completo, pero además ustedes hacen eventos para hacer estos análisis, invitan a los diputados, ¿no? Invitamos a los diputados, a los tomadores de decisiones, a actores claves. Nuestra base de datos es bastante amplia, digamos, para tratar de que la convocatoria sea obviamente al público que está interesado, digamos, en aprender de estos temas, pero también a aquellos actores claves que tienen una incidencia o pueden tomar decisiones importantes. Y sí, digamos, en el caso de este documento o de otros documentos que hemos realizado, o sea, se hace la convocatoria, también se comparte con ellos, digamos, a través del correo electrónico, de las redes sociales, de la página web, como usted lo mencionaba. Y sí, además de, digamos, de generar este conocimiento, tratamos de hacer incidencia para que se tomen en cuenta las recomendaciones que nosotros realizamos desde los distintos departamentos del Centro de Pensamiento de FUSADES. Perfecto. Hacemos otra pausa porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. La recomendación: que le baje volumen al televisor y nos escuche por el teléfono. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Estamos al aire. A ver si nos escucha. Está con nosotros. Buenas tardes. Tenemos un pequeño inconveniente, no nos está escuchando porque creo que tiene abierto, quizás el televisor lo tiene con volumen muy alto. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver si recuperamos la llamada del televidente que está con nosotros en línea, pero tenemos dificultades en este momento. Pero a ver, bueno, el país está atravesando una situación compleja porque, bueno, algunos dicen está hiperdiagnosticado, o sea, hay suficiente diagnóstico de cuál es el problema que tiene el país en diferentes áreas, político, social, en la economía. Igual está ocurriendo con el fútbol, ¿no? El fútbol tiene un problema serio y no se supera. Entonces, siempre el reto es dónde se rompe, cómo romper con estos círculos. Bueno, creo que un tema importante, al menos dentro del sector público, es el tema de función pública, y algo que digamos que no se ha retomado, o si se ha tratado de retomar no ha tenido el impulso suficiente para lograrse, del contar con funcionarios preparados, con los perfiles que realmente cada institución requiere, es un punto de partida importante. Yo le mencionaba al inicio que uno de los problemas cuando analizábamos la eficacia era la falta de ejecución, pero también eso está relacionado con la capacidad de los funcionarios que están al frente de las instituciones para poder llevar a cabo los planes, para cumplir las metas o para formular, digamos, políticas públicas que realmente den respuesta y demanda. Y el caso del tema de la función pública es un anteproyecto de ley que se ha venido estudiando, ya se preparó, digamos, un proyecto, pero no termina de dársele una respuesta en donde realmente la gente entre por capacidad, por idoneidad, porque están cumpliendo, digamos, con un perfil requerido, porque tienen la experiencia profesional y la formación académica necesaria como para poder desempeñar las funciones y que eso, digamos, empiece a dar también una serie de resultados que motiven y que traten de impulsar, digamos, el desarrollo del país. Esto sería, Luis Mario, despartidizar todos los procesos. Sí, a ver, importantísimo lo que dice Luisa, porque en la medida que continuemos con un Estado donde lo que tenemos son, no el 100%, pero sí hay clientelismo político, es decir, elección tras elección, los partidos van incorporando a las oficinas de Estado, a las alcaldías, personas que no tienen la preparación. Bueno, lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa, que lo mencionó la semana pasada Norman Quijano, ¿no? Es correcto, similar a lo que ha denunciado el diputado Quijano. Entonces nos vamos llenando de personas que son fieles a un partido, que actúan de acuerdo a la ideología política y no de acuerdo a un conocimiento técnico y con la mira de resolverle el problema al ciudadano. No, quieren en todo caso resolverle el problema al partido, o el partido resuelve su problema dándole trabajo a un militante que lo apoyó en la campaña, pero que no tiene, digamos, pues todos los conocimientos para resolver las demandas ciudadanas. Y en la medida que continuemos así, vamos a seguir escalando esa insatisfacción de los ciudadanos con los políticos, con los partidos, con la democracia, y eso no es sano. Nosotros hemos dicho claramente en FUSADES, cada vez que hacemos un ejercicio de auditoría y lo ponemos por escrito,
que creemos en los partidos políticos, pero que es importante que los partidos entiendan que hay que modernizarse, hay que transparentarse, hay que democratizarse internamente. Hemos visto ahora elecciones internas, porque en la medida que eso no se hace, van a ir surgiendo otras opciones que pueden ser peligrosas para la democracia, como ya lo vimos en América Latina, nada menos vimos en España cómo degeneró toda esta situación en, bueno, la renuncia del presidente, o mejor dicho, una censura, una moción de censura donde se le removió y llegó otro presidente con el concurso de partidos pequeños que han surgido de movimientos que están en contra básicamente de la institucionalidad y de los partidos tradicionales, ¿no? Perfecto. Debo hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos a propósito, creo que vale la pena colocar en ese contexto un análisis después sobre la situación de Nicaragua, ¿no? Por las implicaciones que siempre esto tiene en materia económica o política en la región centroamericana. Entonces, cómo lo que está ocurriendo en Nicaragua puede tener un impacto sobre toda la región y en el caso particular de El Salvador. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más. Bueno, antes de pasar al tema de Nicaragua y cómo está afectando a la región, cuál es el impacto que tiene incluso en la relación de El Salvador con el vecino país, un par de comentarios en Facebook que nos estaban llegando. Carla Ortiz dice: una de las grandes expectativas de las que se alimentó la ciudadanía sobre el tema de construcción del puerto de la Unión fue el factor del empleo, tanto formal como el empleo informal, y hasta la actualidad no se dio. Además, dice, es bueno también tomar en cuenta el conteo estadístico del factor inmigración en el periodo del presidente actual. Bueno, hay más comentarios que nos están llegando a través del Facebook, pero bueno, antes de pasar al tema de Nicaragua, ¿alguien de los dos? Bueno, evidentemente, en cuanto al tema del puerto de la Unión, coincidimos con el comentario. Era una oportunidad, digamos, valiosa para generar desarrollo económico y también, digamos, social para los pobladores de la Unión. Algo que no se ha aprovechado, como ya mencionábamos al inicio, desde hace 10 años y que esperamos que efectivamente esta licitación se lleve a buen término y finalmente el puerto se concesione para empezar, digamos, a funcionar y que la inversión realizada también rinda los frutos. Claro. Luis Mario, no sé si hay algo más sobre el tema o vemos lo de Nicaragua. Pasamos a Nicaragua, sí. De acuerdo, entonces, ¿cómo se perfila esta situación de Nicaragua? Muy convulsionada. Bueno, en el caso de Venezuela ya hay un movimiento que debemos asumir que el día de mañana se conocerá a nivel de la Organización de Estados Americanos y muy probablemente Venezuela sea expulsada ya de manera oficial de la OEA. Pero ese es el otro tema y sobre todo el de Nicaragua que nos ocupa. ¿Cómo se debe analizar? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, mire, es lamentable que existan en pleno siglo XXI regímenes como el venezolano o el nicaragüense que violentan prácticamente todos los principios que ilustran a la democracia representativa, al republicanismo, a la separación de poderes, van en contra del Estado de Derecho, violentan los derechos humanos de los ciudadanos, reprimen la libertad de expresión. Estamos entonces frente a gobernantes que básicamente creen que encarnan al pueblo y por tanto ya no le consultan y al contrario, cuando el pueblo les dice que no están de acuerdo con lo que están haciendo, lo reprimen, lo matan, porque aquí lo que estamos viendo en el caso nicaragüense son asesinatos de estudiantes, de personas que están manifestándose pacíficamente en las calles y en las que básicamente lo que sucedió en Nicaragua es que después de tantos años en los que hay que decir también hubo pues una pasividad, digamos, de la sociedad civil, del empresariado y hasta una cierta complicidad del empresariado con tal de ganar y de cuidar sus negocios, pero que siempre pasa factura cuando las instituciones son débiles, cuando no hay elecciones libres, transparentes, periódicas, cuando se deja carcomer la credibilidad y la independencia de la autoridad electoral y sobre todo cuando el pilar de la justicia, que debe ser independiente, se debilita por completo y lo empieza a manejar el órgano ejecutivo, es decir, el presidente de la República. Eso vino haciendo que Nicaragua acumulara una serie de, malestar y de frustración que vino a reventar con esta reforma que hace el presidente en materia de seguridad social, pero que traía
por supuesto, arrastrando una serie de, bueno, violaciones que ya mencioné, que hace que ahora, por suerte, los ciudadanos abran los ojos. Pero aquí, esto, perdón, Luis Mario, es un proceso que se dio bastante silencioso, ¿no? Porque meses atrás, ni siquiera años, sino meses atrás, se colocaba a Nicaragua como un ejemplo de paz, de pacificación social, de no hay pandillas, de un país que iba en franco crecimiento económico, y había quienes, no sobraba quien allí dijera de que era prácticamente el ejemplo a seguir en Centroamérica, lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Y efectivamente, la complicidad un poco del sector empresarial en Nicaragua, que fue muy evidente, ¿no? Y ahora eso se ha deshecho. O sea, sí, correcto, William. Había quienes decían que Nicaragua era pues un país en el que la estabilidad permitía que los empresarios invirtieran con tranquilidad y por tanto el crecimiento económico fuera mayor que el nuestro, por lo menos, que la seguridad pública también, digamos, en comparación a El Salvador, fuera y es muy tranquilo, pero a ver, tiene esos raíces lamentablemente contaminadas, ¿ya? Porque esta estabilidad era en base a un gobierno autoritario en lo político, muy populista en lo social, como bien dijo don Carlos Fernando Chamorro, el hijo de la expresidenta Violeta Barrios, viuda de Chamorro, y bueno, ciertamente liberal en lo económico, es decir, le dejaba tranquilidad a los ciudadanos para que, como dijo Somoza en su momento, ustedes a la economía y yo a lo político, no nos metamos uno en el otro bando o en la otra actividad para que simplemente esto funcione. Pero claro, eso al final explotó y lamentablemente está cobrando vidas. Aquí la comunidad internacional juega un papel fundamental y es lamentable, y lo hemos registrado en el informe del cuarto año de gobierno, que en nuestro caso, primero, en Venezuela se diga que las elecciones son transparentes, que son libres, que no hubo fraude, cuando son todo lo contrario. Violentan todos los principios que ilustran a los comicios, a los procesos electorales. Lo han dicho los expresidentes que están en esta entidad latinoamericana que se llama IDEA, lo han dicho los presidentes y los gobiernos que conforman el Grupo de Lima, la OEA misma, en varios informes, el secretario Almagro, y que nuestro gobierno reconozca el resultado donde reeligen a Nicolás Maduro y diga que ahí hay una elección libre es totalmente reprochable y lamentable, igual que en Nicaragua. En Nicaragua lo que nuestro gobierno ha hecho básicamente es publicar un comunicado en el que ciertamente se congratula porque inició un diálogo, respalda la participación de la Iglesia y de otros sectores en ese diálogo, pero ya vimos que esa mesa fracasó, sigue la represión, y nuestro gobierno no condena la cantidad de muertos que ya lleva el régimen de Ortega. Luis Mario, ¿es imposible que el país no tenga repercusiones por esos planteamientos? A nivel internacional, digo. Claro, sin duda que unirnos, para el caso venezolano, con Nicaragua y Cuba, los únicos países que reconocen los resultados en Venezuela, sí nos pone en el mundo como un Estado, o por lo menos un gobierno, que básicamente se identifica con regímenes que no respetan la democracia, que no respetan el republicanismo y sobre todo que no respetan la vida, porque hay aquí de por medio vidas humanas, la libertad en el caso de Venezuela con presos políticos y los desaparecidos que estamos viendo en Nicaragua. Estados Unidos, que es nuestro mayor cooperante, observa con claridad quiénes respaldamos la democracia y quiénes no. Ciertamente ha seguido la cooperación con El Salvador, pero yo no dudo que en algún momento, cuando el Congreso de los Estados Unidos vaya, dándole sanciones, en el caso de Nicaragua, ya a sus gobernantes, que ya lo empezó a hacer, y si esta expulsión se llega a dar en el caso de Venezuela, aquellos que seguimos respaldando semejantes regímenes, bueno, vamos a estar siendo observados con lupa, ya, y vamos en algún momento, a mi juicio, a tener evaluaciones si no aspiramos a tener también un régimen como eso, ¿no? Porque cuando un gobierno respalda ese tipo de gobiernos,
se tiene que deducir, no porque ideológicamente lo querramos hacer, sino porque hay un apoyo manifiesto a todo lo contrario a un sistema democrático, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de planteamiento debería hacer Centroamérica como región? ¿O será muy difícil alcanzar consenso alrededor de lo que está pasando en Nicaragua? ¿O simplemente lo que va a pasar es que sea de manera unilateral cada país se pronuncie? Costa Rica, claro, ha tenido una posición beligerante, ¿no? Mucho más que el resto de Centroamérica, y Costa Rica, que tiene una tradición totalmente democrática, lo hizo durante la dictadura de Anastasio Somoza. Claro. Y ahora se le está destacando eso nuevamente a Costa Rica, asumir ese rol. Pero entonces, el resto de países de Centroamérica. Mire, cada país ha debido reaccionar. En el caso venezolano han surgido ahí posicionamientos muy claros, por ejemplo, del gobierno de Costa Rica, que no reconoce las elecciones. Pero vámonos a las instituciones regionales, no centroamericanas. El sistema de integración centroamericana debería observar qué está sucediendo en nuestros países, y ciertamente hay ahí pues un trato diplomático que debe tener el secretario general, pero debería también ser muy firme y enérgico, porque al final los principios en los que se basa la democracia no son relativos, son muy claros. Y tiene que ver con elecciones libres, transparentes, periódicas y justas, tiene que ver con respeto a los derechos humanos, tiene que ver con independencia de las instituciones, ¿ya? Y tiene que ver, por supuesto, con la posibilidad que los ciudadanos puedan manifestarse libremente, la libertad de expresión. Si esos principios se violentan, el secretario general, me refiero del SICA, no debería tener ningún reparo en condenar el riesgo que ese país se salga del sistema y entonces tengamos un problema. Pero ya en términos prácticos está fuera. Bueno, sí, ya vendrá otro gobierno cuando haya elecciones libres en Nicaragua y se reincorporará. Pero el que queda mal es aquel organismo internacional que, habiendo manifestaciones tan evidentes, no se pronuncia contra ellas ni las condena, ¿verdad? Ahora bien, esto está en evolución. Decía mañana en Naciones Unidas, por ejemplo, en la OEA se somete a consideración una resolución que han impulsado algunos países de América Latina, pero tiene que ver sobre el caso venezolano. El tema es que nuevamente se recuerda que esto va a someter a prueba al resto de países, y un poco de cuál es el lineamiento o con qué países van a respaldar a Nicolás Maduro, por ejemplo. Claro, y hay intereses, William, que lo hemos visto ya en deliberaciones, siempre en el caso venezolano. Cuando se quería aplicar la Carta Democrática Interamericana, nosotros escribimos en FUSADES un paper sobre el tema, y claramente se vieron los bloques por intereses, ¿no? Donde hay compromisos con Venezuela porque hay préstamos, en nuestro caso con Alba Petróleos, y por supuesto ahí hay pues amarras que tienen ciertos países para no respaldar este tipo de resoluciones que van en beneficio de la democracia, ¿verdad? Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Qué bueno tenerles con nosotros este día. Luis Mario, gracias por habernos acompañado. Muy amable. Gracias, Luisa. Siempre bienvenida. Bueno, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Por cierto, 2 ciudadanas nicaragüenses estarán en este espacio para compartir un poco la experiencia, la opinión de lo que está pasando en el vecino Nicaragua. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.